El problema de desarrollar un algoritmo o crear un algoritmo o algo así que me dé, ¿sí? Que me dé como resultado o que me calcular el área coloquemos del círculo por ahora. ¿Listo? Del círculo. Es muy fácil, ¿sí? Si ustedes no tienen ni idea o no se acuerdan cómo es el área del círculo, pues digamos que yo tampoco, entonces es fácil. Pueden buscarlo porque la idea es que les plantean un problema, pero ustedes pueden buscar la solución de diferentes formas. Entonces, digamos, área del círculo. ¿Cómo calculo el área del círculo? Pues miren, aquí me dan la fórmula. Pi por radio al cuadrado. Miren, acá en esta gráfica, que está aquí propiamente, me dice que el P de perímetro es 2 veces pi por radio. Y acá el A del área es pi por radio al cuadrado. Ya sé que la fórmula es pi por radio al cuadrado. Entonces, teniendo esa fórmula, ¿qué tengo que hacer? Voy a agregarlo acá, digamos aquí, pues ya me acordé de la fórmula, ya sé qué es lo que tengo que hacer. Entonces, desarrollemos aquí nuestro algoritmo, ¿sí? A ver, ¿qué es lo que tengo que hacer? Primero, pues conocer la fórmula, ¿sí? Ya lo hicimos, ¿sí? No me acordaba, pues ya la averigüé. Conocer la fórmula matemática. Luego, segundo, ¿qué tendría que conocer yo o saber o preguntar de acuerdo a esta fórmula que me dicen aquí? Que es pi por radio al cuadrado. ¿Qué tengo que preguntar? Pues tendría que conocer pues cuánto mide el radio, ¿sí? Y el radio es, recuerden, lo que va desde el centro de la circunferencia hasta uno de sus bordes. Ese es el radio, ¿sí? Como dice aquí nuestra imagen, que la voy a colocar solita, aquí y más grandecita, listo, miren. Esa es la fórmula. Entonces, necesito saber o preguntar el radio. ¿Listo? Así es sencillo, miren, es súper sencillo. Y van a decir, ah, no, pues que eso estuvo difícil, diferente, muy fácil en comparación al otro. Ya lo alargamos un poquito. Listo, una vez que ya sé el perímetro, el radio, ¿qué tengo que hacer? Pues tengo que hacer la operación matemática, ¿sí? El pi no lo pregunto, muchachos, miren, aquí les menciono, pi no lo pregunto porque si ustedes recuerdan, cuando les enseñaron eso, que el pi es un número que existe ya previamente establecido, por ahí lo descubrieron los grandes matemáticos y siempre trabajamos un número, el cual es 3.1416, ¿sí? Se aproxima, aunque pues tiene más cifras, ¿sí? 14, 15, 92 y un montón de cifras infinitas, porque eso sigue saliendo números, se trabaja siempre 3.1416. No tengo que escribir y preguntarla, porque puede que la persona no se la sepa. Entonces, más bien, hacer la operación matemática, ¿listo? Eso es lo que necesito hacer. Y pues por último, como siempre, dar la respuesta. Listo. Empecemos con eso fácil. Y ahí vamos de a poquito a poquito. Entonces, comencemos. Recuerden que el conito es para mostrar un mensajito y este bichito es para preguntar algo con el teclado. ¿Qué deberíamos colocar? Pues un mensaje que diga cuál es el radio o cuánto mide el radio, ¿sí? De esa circunferencia. Y yo la voy a guardar en una variable. Recuerden que una variable puede ser una letra, R, o puede ser una palabra, radio, o puede ser una abreviatura, por ejemplo, RAT, ¿sí? O pueden, si son varias circunferencias, ustedes pueden colocarle, por ejemplo, R1, R2, RAT1, RAT2, Radio 1, Radio 2, eso depende, ¿listo? Digamos, por ahora es una sola. Entonces yo pido la R de radio, ¿listo? Entonces, a ver, hasta ahí voy a habilitar micrófonos, de que aquí me están preguntando. A ver, habilito micrófonos. Listo, ahora sí, escucho, muchachos. ¿Qué pregunta tienen? Una preguntita. Dime. Resulta que yo haciendo eso aquí en el conito, a mí
se me hace como complicado colocarle un nombre largo en el que está, mejor dicho. ¿Sí me hago entender? En este donde preguntamos las cosas, en Sí, este de lectura, sí, que a mí se me hace complicado colocarle un nombre largo. Yo no sé por qué me sale ese error. es que cuando de pronto creamos el error es porque dejas el espacio. Por ejemplo, si ustedes quieren radio de la circunferencia, ¿sí? Circunferencia, va a sacar error es por los espacios. Puedes colocarle un nombre largo, pero ese nombre largo no debería tener, mira, espacios, digamos así, radios de la circunferencia, todo pegado. Ahí sí no saca error, ¿sí? Pero pues a largo estarlo escribiendo cada ratico es un poquito engorroso, es la palabra, ¿sí? Dispendioso. Entonces por eso yo siempre les menciono que utilicen una letra o una abreviatura o por mucho una palabra, ¿sí? Para sea más fácil de trabajar. Por ejemplo, radio. ¿Listo? ¿Alguna otra pregunta? No sé. ¿No? Bueno, No, señor. digamos. Listo. Este está fácil. Y así es facilito porque, no, se estuvo re fácil. Miren, conocer la fórmula matemática, preguntar cuánto mide el radio. Listo, ya lo hicimos. Ya lo sabemos. Ahora, hacer una operación matemática. La operación matemática se hace con este cuadrado. Ese sí no lo habíamos trabajado todavía, pero pues ya vamos a empezar a trabajarlo. Este rectangulito. La operación matemática dice aquí que en el Google, cuando la investigue, dice que es pi 3.1416 por el radio al cuadrado. Entonces, podemos hacerlo de la siguiente manera. Miren. Resulta que aquí, en este rectángulo, tenemos 6 casillitas y tienen esta flechita. ¿Sí? Resulta que cuando trabajen en la universidad una cosa llamada pseudocódigo, ¿sí? Miren, algo así. Pseudocódigo que en realidad empieza con una P, pero pues en algunas ya están obviando la P, inclusive en la palabra psicología, pero bueno, miren, pseudocódigo, ¿sí? Se escribe este diagrama con nuestras palabras. Miren que, como así, miren que este dice salida. Miren que este cuadrito torcido se llama lectura. Y miren que este rectángulo se llama asignación. El pseudocódigo, que todavía no lo estamos trabajando, pues para no enredarlos tanto, trabajen primero el diagrama y luego hacemos eso más adelante en este periodo, es convertir estas cosas en palabras, ¿sí? Así como por ejemplo dice preguntar, aquí sería mostrar, ¿sí? La palabra mostrar, supongamos, mostrar, y coloco entre comillas el mensaje. ¿Cuál es el radio? Con palabras, como dibujar este diagrama con palabras ahí. Por ejemplo, aquí, digamos, escribe una variable. Entonces aquí yo ingresar radio o entrar radio, sería la palabra. La voy a colocar en mayúscula para que vean. Ingresar. Yo llamé la variable radio. Listo. Aquí, miren, hacer la operación matemática. ¿Por qué lo menciono? ¿Por qué les menciono esto? Porque cuando trabajemos con palabras, tenemos que hacer una pequeña flecha. Por ejemplo, X, flechita, digamos A más B. Es un ejemplo. ¿Qué quiere decir? Que la variable X, una palabra, una letra, una abreviatura, que se llama variable, va a guardar el resultado de sumar estas dos. Por eso es que este cuadrito tiene esta flechita. Aquí yo escribo X va a ser igual a A más B. Quiere decir que aquí menciono, ahora borro esto porque todavía no los quiero enredar ahí, un momentico, hasta ahí nomás. Miren, una variable, ¿sí? Va a guardar, por ejemplo, la variable se va a llamar resultado. Va a guardar la respuesta de A más B. No, yo quiero que la variable se llame suma, va a guardar, miren, suma, es que no lo muestra bien, va a ser igual a A más B.
No, por ejemplo, el cuadrado. El cuadrado. ¿Qué va a ser el cuadrado? Pues sacar el número elevado al cuadrado. O sea, A por A, por ejemplo. Ustedes saben que el cuadrado de un número es multiplicarlo por sí mismo. Ese número por el mismo número. Eso. Yo puedo hacer eso. O puedo por ejemplo, decir la res, así nomás, abreviatura, va a ser igual a 30 dividido en x por 6 más 5. Todo lo que ustedes necesiten tiene ese cuadradito. Entonces, aquí ya les di una pequeña pista. ¿Qué tengo que hacer? Si la fórmula dice pi por radio al cuadrado, tengo que calcular el cuadrado del radio, ¿cierto? Entonces, por ejemplo, yo aquí lo voy a llamar cuadrado, como les mencioné ahorita en toda la carreta que les di. Cuadrado. ¿Qué va a guardar la palabra cuadrado? Pues va a guardar el radio por el asterisco. Recuerden que el por es el asterisco, el mismo radio. Bien. Ahí ya calculo el cuadrado del radio, porque la fórmula dice pi por radio al cuadrado. Digamos acá, yo le voy a hacer lo siguiente, voy a escribir la palabra pi. Eso es un ejemplo que me lo estoy agregando, si me lo estoy inventando, y ahorita les muestro otra forma de hacerlo, y va a guardar 3.1416. Miren, yo puedo guardar esas dos cosas ahí, como puedo guardar otra, porque me da 3 casillas para hacer eso, 3 espacios. ¿Cómo que puedo guardar? Pues la operación completa. Miren, el área, la palabra área va a guardar la respuesta de multiplicar pi por el cuadrado. ¿Qué estoy haciendo? Miren, estoy cogiendo el número, lo estoy multiplicando por radio. Yo puedo hacer eso, ¿sí? Miren, ahí se los agrando un poquito para que lo puedan ver mejor, ¿sí? Lo que pasa es que pues al agrandar, él lo achica, agranda la letra y pues no se entiende, miren. ¿Listo? Pero yo puedo hacer en un cuadradito 3 operaciones. ¿Cómo puede ser? Hacerlo por partes. Calculo el cuadrado, luego le escribo al programa cuánto vale pi y luego pues hago la fórmula. Sí, miren, funciona, así funciona. Lo vamos a mostrar acá, miren. Dar la respuesta, miren. Comillita sencilla, la que está al lado del cero. El área del círculo es, cierro la comillita, miren, coma, y la variable que tiene la respuesta. Esa es la palabra área. Y probémoslo, miren. ¿Cuánto mide el radio? Supongamos que mide 1 centímetro. Entonces, 1 por 1, 1. Y luego 3,14 por 1, pues 3,1416. ¿Listo? Y miren, el área del círculo es 3,1416. Miren que sí funcionó. Pero van a decir de pronto otros que ya tienen la idea, que ya han cogido esta forma de trabajar y van a decir, pero pues yo puedo hacer esto, todo esto en uno solo. Sí, señores. Yo voy a colocar otro cuadradito para que me entiendan. Miren, yo puedo ser más pilo y decir área, ¿qué va a ser? Va a ser igual a pi, 3.1416, por el radio al cuadrado. Y radio, miren que es la palabra completa, radio por radio. Miren, también lo puedo hacer así. También puedo utilizar paréntesis. Ustedes pueden decir, si son más pilos, dicen, no, primero multiplicamos el radio, entre paréntesis, y luego por pi. También lo pueden hacer así, miren. ¿Sí? Funciona. ¿Sí? Funciona, da lo mismo. Miren, voy a quitar este de acá. Espero que me hayan comprendido. Lo voy a borrar y le doy ejecutar. Miren, ¿cuánto mide? 1. También me da lo mismo. ¿Sí? Van a decir, pero pruébelo con otro número. Pues claro, miren, ya utilicemos, digamos, el radio mide 12,5, que ni idea cuánto nos dé, pero según mi programa, miren, que le embarré, que escribí coma, perdón, es punto. En mi caso es punto, 12.5, no coma, 12.5. Ahora sí, miren, el área del círculo es
490.875. ¿Sí? Funciona también. Si les queda más fácil de una forma o de la otra, no hay problema. Este no tiene deshacer, pues me tocaría volverlo a hacer. Y listo. Entonces, ya les habilito micrófonos y me dicen si tienen alguna duda. O hasta ahí va claro, muchachos. ¿Cómo va hasta ahí? ¿Bien? ¿Me puedes repetir el conito de abajo? ¿El cual? ¿Este conito, el último? Sí. El de la respuesta, mira, listo. ¿Que cómo hago para colocar un mensaje? Porque pues arriba ustedes saben que el conito es solo para un mensaje. Y la respuesta, mira, la respuesta se guarda en una palabra, llamada área. ¿Listo? Y por aquí tengo la lupa, no la tengo. Espérame, se lo agrando un poquito más. Listo, a ver, mira, listo, ya. Ahí yo creo que ya se nota un poquito mejor. Mira. Entonces, ¿cómo escribo ese conito? Ese conito coloco el mensaje normal con una comillita sencilla, repito, la que está al lado del cero, porque algunos utilizan la P de vez en cuando y, profe, me saco un error, y es por la comillita. Luego, cierro ese mensaje, cierro la comillita del mensaje, miren, ahí al final del es, ahí está la comillita, se la separé con un espacio para que la vean. Coma, ahí sí utilizo la coma, no punto, coma. Ahí ya le indico al programa que lo que viene es aparte del mensaje anterior. ¿Y qué coloco? Pues la palabra que me está guardando la respuesta de todo eso. ¿Hasta ahí vamos bien o no? Ahora sí. ¿Listo? Bueno, entonces pues ya les habilité micrófonos, sin embargo pues ya vuelvo y ensayo por si alguno lo tiene silenciado. ¿Alguna pregunta, chicos? ¿Hasta ahí fácil? Pues es que este está fácil en comparación al del número mayor y menor, ¿cierto? Está fácil. Listo. Ahora agrandémoslo o agrandémoslo un poquito más. Resulta que vamos a mezclarle ahora sí lo del conito. Vamos a meter el conito, perdón, el rombito. El rombito que trataron de usar algunos, que de pronto quedaron perdidos, se confundieron, bueno, en fin. Entonces vamos a usar ese rombito para empezar a utilizar. ¿Qué vamos a hacer? Resulta que ahora necesito, o miren, ya tengo ahí, y el ejercicio pues era fácil. ¿Sí? ¿Qué voy a hacer? Resulta que ahora el problema es calcular el área del círculo, del cuadrado o rectángulo, se lo va a colocar en mayúscula, todo, del círculo, del cuadrado y del triángulo. Solamente esas tres figuritas. Cuadrado o rectángulo, da lo mismo porque pues la fórmula es la misma. ¿Sí? Del círculo, del cuadrado y del triángulo. ¿Sí? O del triángulo, coloquemos la O para que sea una opción. ¿Qué quiere decir? Que necesito hacer tres fórmulas, ¿sí? Tres fórmulas, ya no es solamente la del círculo, sino también la del cuadrado y la del triángulo. Si no se acuerdan, ustedes son libres de buscar, eso no hay problema, ¿sí? Y el del triángulo, pues creo que ya se la saben, pero por si no, del triángulo es base por altura sobre 2. Claro que es que con mi Windows, que me está desesperando, está un poquito lento, miren, todo lo que se demoró, ¿listo? Sí, el área de los triángulos, no del triángulo, perdón. El área, miren, ahí ya lo borré, ¿listo? Y pues van a darse cuenta que la fórmula, miren, aquí les muestra este dibujito más claro, es la base por la altura dividido en 2. Y pues la del rectángulo, pues es muy fácil, ¿sí? O la del cuadrado, que ese simplemente es, ahí yo escribí cuadrado. ¿Cuánto se demora? Como 3, 4 segundos. Está lentico. Es lado por lado. Simplemente es lado por lado, porque es un cuadrado. Aún la del rectángulo es lo mismo, lado por lado. ¿Sí? Un lado por el otro lado. Esas son las tres fórmulas. Ya me las sé. Listo. Entonces, resulta que ustedes van a decir, ¿calculamos las tres áreas una detrás de la otra? Pues no. Yo necesito que la persona escoja qué quiere hacer. Si quiere calcular el área del círculo, o calcular el área del cuadrado, o calcular el área del triángulo. Ahí ya les coloqué una partecita de complique ahí, porque son tres fórmulas, ¿sí? Son lo mismo, digamos como esta, solo hay que modificarla, pero ahora resulta que son tres.
Entonces digamos que ahorita yo la borro porque si no me enredo. Digamos, empezamos de cero. Ahora son 3 opciones. ¿Cómo hago yo para, para que la persona escoja? A ver, primero habilito micrófonos y me dan ideas. A ver, digamos, habilitar, activar micrófonos para todos. Listo, ya. ¿Cómo hago yo para que la persona escoja y yo saber qué tengo que hacer? Ya respondí. Por ejemplo, si yo les digo calculen el área del círculo cuadrado del triángulo, no falta, por ejemplo, Joel me dice, pero ¿cuál si no nos ha dicho cuál de los 3 o los 3? No, no. Ya me conozco a Joel y ya sé que es una pregunta de Joel. Entonces ustedes van a decir, no, pues entonces, ¿qué hacemos? ¿Cuál hacemos? Yo les digo, a ver, yo quiero cuadrado. Entonces ustedes dicen, ah, bueno, entonces, ¿cuánto miden los dos lados? Listo, el lado mide A, el lado A mide tanto, el lado B mide tanto. Listo. Ahora calculen el área del círculo. Entonces ustedes preguntan lo necesario, pero ¿cómo hago para que este programa, lo que estamos haciendo aquí, le pida a la persona que escoja dentro de 3 opciones para saber cuál hacemos? ¿Qué se les ocurre? A ver, pongan a pensar, pónganle lógica, ¿cómo creen que la persona puede decirles a ustedes qué hacer? Ahí están activados los micrófonos. A ver, ¿quién tiene alguna idea? ¿O están todavía algo dormidos? Así. Por ejemplo, un programa, una aplicación de celular, ¿cómo les da a escoger a ustedes jugador, multijugador, configuración, salir, etcétera? Por el gusto de uno, Por ahí me dijeron algo, casi no se le entendió, pero bueno, qué? por el gusto de uno, Decisión. Por Con bueno, el paro de decisión. ¿cómo se llama eso? Mediante un menú. Un menú. Miren que cuando ustedes entran, por ejemplo, a cualquier juego, y es multiplayer, entonces les dice jugar modo historia, cooperativo, multiplayer u online, ¿sí? Les da como un botoncito para que escojan. Si están, por ejemplo, en un play, les dice cuadro para tal cosa, triángulo para tal cosa, X para tal cosa y bolita para tal cosa. O pues en un celular, pues como es táctil, no hay problema. Pero un play que no es táctil, necesitas poder con control, ¿sí? Entonces, aquí, ¿cómo lo haría yo? Es fácil. Yo me invento una especie de menú, ¿sí? Entonces, miren, conocer las fórmulas, listo, ya me las sé, conocer las fórmulas, dejémoslas así en mayúscula, ya no tengo tiempo de arreglarlo, ya casi nos acaba la clase. A ver, preguntar, conocer las fórmulas. Ahora, preguntar qué operación, miren, qué operación desea realizar la persona, ¿sí? ¿Cómo así? Por ejemplo, aquí yo le coloco que, lo voy a dejar separado, miren, que 1 para círculo, 2 para cuadrado y 3 para triángulo, ¿sí? Aunque pues yo estoy numerando acá dentro de esto, miren, por eso lo dejo un poquito separado. Este va a ser mi menú. Pregúntale a la persona qué operación desea hacer, que presione 1 para círculo, 2 para el cuadrado y 3 para el triángulo, ¿cierto? Es como lo más fácil, lo más obvio. Entonces la persona dice, yo quiero círculo, 1, y le da Enter. Entonces hago todo lo necesario, miren, hacer la operación, preguntar los datos, ahí ya agreguemos el punto número 3 del algoritmo, ¿sí? No de mi menú, sino 3 del algoritmo, sería preguntar los datos necesarios, ¿sí? Preguntar, por ejemplo, el radio, si es el círculo, preguntar el lado, si es el cuadrado, y preguntar, por ejemplo, la base y la altura, si es el triángulo. ¿Listo? Miren. Ahora, 4, hacer la operación matemática. Y quinto, dar la respuesta. Miren que se le agregó un punto y ese punto fue un menú. Sí, obvio, las operaciones también se alargan. Entonces, ¿cómo funciona este menú? Y ya ustedes hacen el resto. Miren, vuelve y juega. Un mensaje. ¿Qué operación desea hacer? ¿Sí? Por ejemplo, ¿qué desea calcular? 2 puntos. 1
para círculo, 2 para cuadrado y 3 para triángulo. Arreglemos ese mensaje porque ¿qué me faltó? Primero, la comillita al comienzo. Miren. Esos mensajes van entre comillas. ¿Qué desea calcular? 1 para círculo, 2 para triángulo, o 3, perdón, cuadrado, o 3 para triángulo. Listo, ya está mi mensaje. Y aquí, pues, miremos, yo la voy a llamar X. Ustedes están acostumbrados en matemáticas a llamarla X. ¿Listo? Ya sé qué escogieron. Listo, bueno, ya sé qué escogieron, no. Ya la persona escribe qué quiere. ¿Cómo hago para saber qué escogieron? Entonces, hago un rombito. En ese rombito puedo comparar una opción, puedo comparar una cosa. Esa comparación, recuerden que va con el igual, con el mayor que, o con el menor que, con esos tres simbolitos. Entonces, ¿cuál es la idea? Mirar si lo que escogieron o lo que escribieron, ¿sí? Que es la variable X, es igual a la número 1. Si es el número 1, adivinen qué escogió, círculo. Entonces, tengo que hacer lo necesario para calcular el área del círculo. Preguntar el radio, hacer la operación matemática, ¿sí? Y dar una respuesta. ¿Listo? Así, preguntar el radio, calcular la respuesta y dar esa respuesta. Ahí ya está la del círculo. Ahora, ¿qué pasa si no escoge el 1? Si él escoge el 2 o el 3. Miren, se va por el lado izquierdo. Si la persona escoge el 1, quiere decir que sí se cumple esta condición de acá, miren, sí se cumple, porque yo escribí el 1. Escribí el 1 y le di enter. 1 es igual a 1, claro que sí. Entonces hago la del círculo. Ahora, ¿qué pasa si yo escogí 2 o 3? Entonces, si yo escogí el 2, él viene y mira, 2 es igual a 1. No, entonces me voy por el lado izquierdo. Entonces, ¿qué hago? Pues tengo que mirar si escogí el 2 o el 3. Entonces, miren, voy a colocar el rombito acá porque tengo que mirar si escogieron el 2 o escogieron el 3. ¿Y cómo lo hago? Pues exactamente igual. Si lo que escogí fue el 2, miren. ¿Listo? Si escogió el 2, ¿qué es? Área del cuadrado. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Pues preguntar cuánto mide el lado del cuadrado. Y ustedes van a decir, pero si es cuadrado solo pregunto uno. Sí, pero resulta que un rectángulo tiene dos lados, porque uno es más ancho que el otro. Y la fórmula es la misma. Entonces, me tocaría preguntar el otro lado. Miren, un mensaje para preguntar, una cosita para recibir esa respuesta. Hago una operación matemática y al final le digo el área del cuadrado o rectángulo es tal. Ahí ya lo, chicos. Ahí ya les estoy ayudando con el trabajo, porque esto que está acá es lo que tienen que realizar. ¿Listo? Ahora, ensayémoslo con el 3. Yo escogí el 3. Él viene y mira, 3 es igual a 1. No, pues me voy por la izquierda. El 3 que yo escribí, que es reemplaza la X. 3 es igual a 2. No, porque pues, 3 no es igual a 2. Nunca va a ser igual a 2, ¿sí? Lógica. Entonces, ¿qué escogieron? El triángulo, es decir, por el camino del no, hago lo necesario para calcular el área del triángulo. Es preguntar cuánto mide la base, cuánto mide la altura del triángulo, hago la operación matemática, base por altura sobre 2, y doy una respuesta ahí, y listo. Ahí funciona. Sí, obvio que no tiene mensajes, porque es lo que tienen que hacer ustedes.
Sí, miren, aquí me saca error porque pues no he escrito ningún mensaje, no lo puedo probar. ¿Listo? Pero su misión es terminar esas fórmulas. Miren, aquí ya les doy una pista, si quieren de pronto tomar el pantallazo mientras subo los videos. Sí, a YouTube, tranquilos que van a quedar en YouTube como siempre. Por si tienen alguna duda lo pueden volver a revisar. ¿Listo? Pero pues por ahora, mientras, no lo puedo subir ahorita porque me falta otro décimo. Mientras tanto, su misión es calcular esas tres áreas. Pues aquí ya les ayudé, miren, lo repito, en los 2 minutitos que me quedan. Pregunto qué desean hacer con un mensajito dándole varias opciones. 1 para círculo, 2 para cuadrado, 3 para triángulo. La persona lo escribe y se guarda en la variable o letra X. Yo vengo y miro qué escribieron. Si escribieron el 1, entonces me voy por el camino del sí, porque miren que sí se cumple esa condición. 1 es igual a 1, sí. Y calculo el área del círculo. Si no, escogieron 2 o 3. Si no, me voy por el camino de la izquierda y miro. ¿Escogieron el 2? Sí. Entonces, ¿el 2 qué es? Cuadrado. Entonces, hago lo necesario para calcular el área del cuadrado. O no, escogieron el 3, entonces no se cumple esta condición porque 3 no es igual a 2 y hago esta operación de acá que es la del triángulo. ¿Listo? Entonces ahora sí ya les habilito otra vez los micrófonos y ustedes me dirán si tienen alguna duda, muchachos. O hasta ahí todo claro. Hasta ahí todo claro. ¿Listo? Entonces, vuelve y juega. Pues como ya se me va a acabar, queda menos de un minuto. Ya los dejo ir a almorzar algunos. Miren, muchachos, su misión es hacer las 3 áreas, calcular las 3 áreas. ¿Listo? Aquí ya les ayudé con cómo funcionarían los rombitos. Miren, si quieren pueden tomar el pantallazo, como les digo, y ahí ya pueden empezar a trabajar. Su misión es hacer las 3 áreas, ¿sí? Cuadrado, círculo y rectángulo, y triángulo, perdón, o rectángulo y cuadrado, da lo mismo, recuerden, ¿sí? Y me lo envían el DFD, y eso es todo. Esa es toda la tareita por ahora. ¿Profe, para cuándo? Para la próxima semana, antes de que se acabe la clase, próxima semana, o sea, y aquí tienen 8 días, ¿listo? A ver,